algunos momentos en la historia que son tan extraños, tan surrealistas, que suenan completamente inventados. Veamos una recopilación de algunos de ellos. Un rey hizo que todos rindieran homenaje a un cadáver. El rey Alfonso IV de Portugal era un gobernante fuerte, acostumbrado a salirse con la suya en todo. Cuando su hijo Don Pedro, también conocido como Pedro I de Portugal, se enamoró de Inés Piras de Castro, le prohibió el matrimonio porque Inés era ilegítima. Pedro continuó la relación y luego afirmó que él e Inés estaban casados. Alfonso trató de terminar la relación pero fracasó y la encerró en un monasterio. En enero de 1355 hizo que 3 de sus secuaces la ejecutaran. 2 años después murió Alfonso. Pedro se convirtió en rey y persiguió a los asesinos de su esposa. 2 fueron capturados y llevados ante él. Les arrancaron el corazón, uno desde el frente y el otro desde atrás. Según la leyenda, el rey Pedro hizo exhumar a Inés, ordenó que se vistiera el cadáver con el estilo propio de una reina y la coronó. Pedro se sentó en un trono junto a ella, mientras toda la nobleza de Portugal desfilaba, le levantaba la mano y la besaba como muestra de su lealtad. Los divorcios provocados por el café. A la mayoría nos gusta el café y es una bebida muy popular en todo el mundo hace años. En algunos sitios fue considerada algo muy importante, como por ejemplo en Turquía. Hace algunos siglos, el café no solo se servía para ser consumido, sino que servía para negociar. En la antigua Constantinopla hubo una ley muy curiosa sobre el café. Una mujer tenía todo el derecho a divorciarse de su marido si éste no le proporcionaba suficiente café. Por muy increíble que esto parezca, se convirtió en una ley muy utilizada en el siglo XIV. El café no solo fue usado en casos de divorcio, sino que también fue motivo de revueltas en varias ocasiones. En algunos sitios se quiso prohibir el consumo del café, pero nunca se llegó a conseguir al considerarse esta bebida como parte importante de la cultura. De hecho, el café estuvo prohibido en Europa en varias ocasiones al considerarse algo hereje. El brujo de la lluvia de San Diego. ¿Has oído alguna vez hablar sobre los llamados brujos de la lluvia? Estos han existido en diferentes culturas y prometían conseguir hacer llover en épocas de mucha sequía usando sus poderes mágicos. Un brujo de la lluvia fue un hombre llamado Charles Hatfield, el cual prometía hacer llover en cualquier parte gracias a sus fórmulas químicas. Había conseguido cierta fama a principios del siglo XX en Estados Unidos gracias a un compuesto elaborado por él. En San Diego pasaron por una terrible sequía en 1915 y estaban desesperados por conseguir lluvia. Fue por eso que contactaron con Charles Hatfield para que les ayudara a cambiar la situación. El químico pidió $10,000 y a cambio haría llover en San Diego como nunca antes habían visto. Básicamente lo que hacía Hatfield era meter su fórmula química en un tanque con agua y hacer que se evaporara y llegara a las nubes. Y muchos pueden pensar que este brujo de la lluvia no era más que otro charlatán que engañaba a la gente para sacarles dinero. Sin embargo, en el caso de Charles Hatfield y su trabajo en San Diego, ocurrió algo inesperado. No solo se puso a llover, sino que hubo unas graves inundaciones que arrasaron varios pueblos y muchas cosechas. Durante un mes no paró de llover, destruyendo todo a su paso y dejando 20 personas muertas. La gente quería que lloviera, pero claramente no de esa manera. La plaga de danza, también conocida como danza de San Vito, involucraba un baile espontáneo y continuo de multitudes de personas hasta que colapsaron por agotamiento, o peor aún, murieron. Por extraño que parezca, esta danza fue reportada regularmente por testigos presenciales y fue una preocupación genuina para las autoridades. También parece haber sido contagiosa. Por ejemplo, en junio de 1374 comenzó uno de los brotes más amplios en Aquisgrán, Alemania, antes de extenderse a otros lugares como Flandes, Utrecht y más tarde Italia. Una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar en la calle. En 4 días, otras 33 personas se habían unido a ella y en un mes había 400, muchas de las cuales sufrieron ataques cardíacos y murieron. Como no se llevaron a cabo autopsias, solo se pueden hacer conjeturas sobre las causas. En ese momento, algunas personas creían que el baile era una maldición provocada por San Vito, quien según la leyenda cristiana era un santo cristiano de Sicilia.
por lo que respondieron rezando y haciendo peregrinaciones a los lugares dedicados a San Vito. La recuperación de algunas víctimas reforzó aún más la conexión percibida entre la enfermedad y el santo. La lluvia de carne de Kentucky. En 1876, una pareja del condado de Bad, Kentucky, fue testigo de cómo carne aparentemente caía de las nubes. El 3 de marzo de 1876, Allen Crouch y su esposa vieron cómo trozos de carne cubrían inexplicablemente su granja. El informe del periódico atrajo a vecinos, espectadores y carniceros locales que intentaron determinar de dónde provenía la misteriosa carne. Algunos incluso probaron la carne y creyeron que era de cordero o venado, pero no se pudo identificar una fuente definitiva. Los científicos de la época finalmente concluyeron que los buitres que volaban sobre sus cabezas después de una comida excepcionalmente grande podrían haber vomitado la carne a medio digerir en pleno vuelo, lo que lleva a la lluvia de carne. Pero los investigadores no pudieron confirmar la teoría. ¿Qué pensarías si te dijera que en la Edad Media los animales que hacían cosas malas eran juzgados en la corte? Tal vez eso no sea tan loco como suena, y es que durante la Edad Media e incluso en épocas posteriores, los juicios contra animales de todo tipo eran cosa común y más allá de ser supersticiones de personas incultas, se fundamentaban en un sistema lógico. Tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino sostenían que los animales tenían alma y por lo tanto podían ser juzgados por las mismas leyes que los hombres. En el otoño de 1457, los aldeanos de Savigny, Francia, presenciaron cómo una cerda y 6 lechones atacaban a un niño de 5 años. Estos cerdos franceses fueron a la corte equipada con un juez, 2 fiscales, 8 testigos y un abogado defensor para los cerdos acusados. El testimonio de los testigos probó más allá de toda duda razonable que la cerda había atacado y el papel de los lechones, sin embargo, era ambiguo. Nunca fueron vistos atacando directamente al niño. El juez sentenció a la cerda a que la colgaran por sus patas traseras de un árbol. Los lechones, por el contrario, fueron exonerados. Tal caso podría parecer extraño, pero los juicios con animales eran eventos públicos comunes en la Europa medieval y moderna temprana. Cerdos, vacas, cabras, caballos y perros que supuestamente violaban la ley eran sometidos rutinariamente a los mismos procedimientos legales que los humanos en un tribunal de justicia, eran tratados como personas e incluso los recluían en las mismas cárceles, sustentando en que tenían los mismos estándares morales que los humanos. Los peores delincuentes de Europa, al parecer, eran los cerdos. La frecuencia con la que los cerdos fueron juzgados y condenados se debió en gran medida a la libertad con que se les permitió correr por las calles y hasta su inmenso número. Habían 2 tipos de juicios. Los primeros eran los que se realizaban contra bestias individuales por alguna acción criminal, mientras que los segundos iban dirigidos contra las plagas que afectaban la agricultura. La diferencia era que los primeros eran llevados a cabo por tribunales civiles, mientras que los segundos eran competencia de los tribunales eclesiásticos, y la razón de ello es que se consideraba que las plagas eran causadas por intervención directa de Satanás, que poseía de forma periódica algunas especies para desgracia de los humanos. La huelga se supone que está estrechamente relacionada con la historia de la industrialización y la formación de sindicatos, pero es mucho más antigua. La primera huelga registrada en la historia comenzó en el año 1152 a.C. en el Antiguo Egipto. Es un error común creado en gran parte por las historias bíblicas que gran parte del trabajo en los monumentos del Antiguo Egipto fue realizado por esclavos. Si bien los egipcios sí tenían esclavos, de ninguna manera eran la principal fuerza laboral. Los artesanos, constructores y transportistas eran hombres a sueldo que se enorgullecían de su trabajo. Esto se evidencia en la calidad de las estructuras, muchas de las cuales se han mantenido en pie durante más de 3000 años. En noviembre de 1152 se estaban gestando problemas durante la construcción de una necrópolis real, un grupo de tumbas en Deir el-Medina. Los trabajadores sintieron que les estaban pagando mal y que sus salarios estaban atrasados, por lo que organizaron una huelga masiva deteniendo la construcción. La respuesta fue muy interesante. Se podría suponer que los faraones sacarían los látigos o cortarían la cabeza de los líderes,
pero después de la discusión se pagaron los salarios de los artesanos. De hecho, sus salarios en realidad aumentaron y los trabajadores regresaron para terminar el trabajo. La necrópolis sigue en pie hasta el día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos envenenó el alcohol durante la prohibición para disuadir a las personas de beber. Durante más de una década, Estados Unidos prohibió la producción y venta de bebidas alcohólicas en lo que se conoció como la Era de la Prohibición. El alcohol de contrabando durante la época de la prohibición se producía abrumadoramente a partir de alcoholes industriales destilados. Los funcionarios razonaron que al imponer aditivos tóxicos en productos que se convertirían en alcohol de contrabando, el suministro podría reducirse efectivamente antes del consumo. Es así como se agregó a esos productos sustancias químicas como queroseno, yodo y cloroformo, que no solo empeoraban el sabor del alcohol, sino que también lo volvían letal. Alrededor de 1927, el Departamento del Tesoro también les dijo a los fabricantes que le agregaran más alcohol metílico a su producto, de modo que comprendiera el 10% del total de este. El día de Año Nuevo de 1927, 41 personas murieron en el Hospital Bellevue de Nueva York por intoxicaciones relacionadas con el alcohol. A menudo bebían metanol industrial, también conocido como alcohol de madera, que era un veneno legal pero extremadamente peligroso. Una vez que terminó la prohibición en 1933, algunas estimaciones acusan al gobierno de ser responsable de la muerte de 10.000 personas a través de su programa de intoxicación por alcohol. Enrique VIII de Inglaterra tenía personas a las que llamaban novios de taburete. Aunque el novio de taburete transportaba el baño portátil del rey y registró sus evacuaciones intestinales, el asistente del baño real era no obstante un puesto codiciado. Era uno por el que todos los nobles del reino habrían muerto o matado. Particularmente poderoso en el periodo Tudor, el trabajo en sí también tenía su parte de glamour. Las muchas horas de tiempo a solas entre el novio y su rey crearon un vínculo íntimo entre ellos. Los novios a menudo recibían obsequios de ropa usada, hecha para el personaje real, que serían de una calidad y estilo fabulosos, y a menudo se les consideraba confidentes inquebrantables. El rey Enrique VIII parecía haber elegido a sus novios basándose más en el temperamento que en cualquier otra cosa. A menudo serían amigos íntimos de él o un miembro destacado de su grupo de caballeros. Sir Anthony Denny, por ejemplo, tenía una llave especial de oro y un lazo azul que podía bloquear y desbloquear las cámaras personales del rey Enrique VIII. Incluso tenía el control sobre el sello del rey, efectivamente su firma real, lo que le dio a Denny el poder simbólico de firmar en nombre del rey. Sin embargo, no todos los novios tuvieron tanta suerte. El novio Henry Norris, por ejemplo, era un aliado político de Ana Bolena y por lo tanto corrió la misma suerte que la reina ejecutada. Se creía que se podía curar enfermedades con un enema de tabaco. Inspirándose en una costumbre de las primeras naciones de Estados Unidos, los médicos administraron enemas de humo de tabaco en el siglo XVIII para tratar todo, desde resfriados hasta cólera. Aproximadamente en este mismo punto de la historia, el tabaco se había importado a Inglaterra desde Virginia para inhalarlo, masticarlo, fumarlo o quemarlo como puros quemados. La gente de las primeras naciones de Estados Unidos usaba el tabaco como medicina y fue pionera en el uso de enemas de humo de tabaco. Inicialmente, se insertaba un tubo de enema con accesorios de goma en la víctima y se soplaba humo en el recto. Los practicantes pensaron erróneamente que esto lograba dos cosas: primero, calentar a la persona ahogada y segundo, estimular la respiración. Pronto el uso de enemas de humo de tabaco se puso de moda por parte de los médicos europeos. Se pensaba que el truco era una herramienta para salvar vidas en su arsenal terapéutico. Los médicos ahora tenían un nuevo tratamiento para los dolores de cabeza, insuficiencia respiratoria, resfriados, hernias y calambres abdominales. En 1811, el científico inglés Ben Brody descubrió que la nicotina era tóxica para el corazón y pronto pasó de moda prescribir enemas de humo de tabaco. El cacique de Fiji, Udre Udre, fue el caníbal más prolífico del mundo. Ratu Udre Udre, un jefe de Rakiraki en el área norte de la isla más grande de Fiji, usó piedras para llevar un recuento continuo de cuántos cuerpos se había comido. En 1849, algún tiempo después de la muerte del jefe, el misionero Richard Lead registró un descubrimiento espantoso en la tumba del jefe.
una larga hilera de 872 piedras, con muchos huecos donde ya se habían quitado algunas de estas. Después de una conversación con Rabatu, uno de los hijos de Udre, Lid escribió: Rabatu me aseguró que su padre se comió toda esa cantidad de seres humanos. Añadió una piedra a la fila por cada una de estas. Fueron víctimas ejecutadas en la guerra. Rabatu también le dijo a Lid que su padre no comía nada más que carne humana. Lo que no podía comer de una sola vez, lo guardaba en una caja para siempre tener un suministro constante a mano. Se cree que Udre comió entre 872 y 900 personas, lo que le valió el honor de ser nombrado el caníbal más prolífico del récord mundial Guinness. La tumba del jefe se puede encontrar a pocos kilómetros del pueblo, a lo largo de Kings Road, rodeada por muchas de sus rocas originales. Antes de que Abraham Lincoln se convirtiera en político, era un luchador campeón. En 12 años de lucha, se sabía que Abraham Lincoln había perdido solo un combate de 300 en su camino a ser incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre Nacional. Con una altura imponente de 1.93 metros y un peso de 95 kilogramos, con una constitución delgada y musculosa, Lincoln era una figura formidable en su mejor momento. Señalado por sus compañeros como antinaturalmente fuerte, de hecho un joven Lincoln se había ganado una gran reputación en su ciudad natal de New Salem, Illinois, por luchar a partir de los 20 años. Un combate en particular contra el matón local Jack Armstrong, por ejemplo, lo convirtió en un héroe local. Pero el formidable luchador perdió una vez, a pesar de la única derrota de Lincoln ante un hombre llamado Hank Thompson durante la Guerra del Halcón Negro de 1832, fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre Nacional. La encuadernación de libros en piel humana fue algo muy importante en los siglos XVII y XVIII. La cobertura de libros en piel humana, conocida como bibliopegia antropodérmica, fue un tema de particular interés en el siglo XIX, y supuestamente hay 47 libros encuadernados en piel humana en bibliotecas y universidades de todo el mundo. Uno de los pocos ejemplares sobrevivientes en el Reino Unido es propiedad de la Oficina de Registros de Bristol y está hecho con la piel del primer hombre que fue ahorcado en la cárcel de Bristol. Su cubierta en relieve de color marrón oscuro se hizo con la piel de John Horwood, de 18 años, que fue ahorcado por el asesinato de Eliza Balsun. El libro contiene los detalles del crimen de 1821. Después de su juicio y ejecución, el cadáver de Horwood fue diseccionado por el cirujano Richard Smith durante una conferencia pública en la Bristol Royal Infirmary. Smith luego decidió broncear parte de la piel de Horwood para encuadernar una colección de documentos sobre el caso. Las esposas de los maridos fallecidos en la India se prendían fuego en la pira de su expareja. Suti era la costumbre india de que una esposa se inmolara en la pila funeraria de su marido muerto o de alguna otra manera poco después de su muerte. Aunque nunca se practicó ampliamente, el suti era el ideal de devoción femenina sostenido por ciertos brahmanes y castas reales. A veces está vinculado al mito de la diosa hindú Sati, quien se quemó hasta morir en un fuego que creó a través de sus poderes yógicos después de que su padre insultara a su esposo, el dios Shiva. Pero en este mito, Shiva permanece vivo y venga la muerte de Sati. Por supuesto, si la viuda no participó en el acto de Sati, lo más probable es que la comunidad la rechace y la excluya, lo que pone en duda cuán voluntario fue. Hay muchas explicaciones contradictorias sobre por qué se toleró esta práctica durante tanto tiempo. Algunos dicen que fue para preservar el honor de las esposas de los soldados, para que se salvaran del abuso por parte de los enemigos que ejecutaban a sus maridos. Otros afirman que fue apoyado por vecinos, quienes luego pudieron reclamar la propiedad del esposo, ya que la esposa no podía heredarla. O se usó como medida preventiva para evitar que las esposas ejecutaran a los esposos ricos y heredaran su riqueza. Jaulas para bebés. El siglo XIX vio el crecimiento de las modas modernas de la salud. Una de ellas era poner a bebés colgando en jaulas afuera de las ventanas de los apartamentos. El aire fresco y la exposición a temperaturas frías supuestamente endurecerían a los bebés y aumentarían su inmunidad contra enfermedades que van desde el resfriado común hasta la tuberculosis. En 1922, Emma Reed, de Washington, presentó la primera patente comercial para una jaula portátil para bebés.
Se suponía que debía estar suspendida del borde externo de una ventana con un bebé adentro. Las jaulas estaban destinadas principalmente a los bebés de los edificios de apartamentos de la ciudad que carecían de patios traseros o de fácil acceso a los jardines para que pudieran respirar aire fresco. Los materiales utilizados diferían, pero el concepto general era el mismo. Una jaula de malla permitía que la luz del sol y el aire pasaran al bebé que estaba dentro mientras evitaba que cayera a la calle. Algunas de las jaulas para bebés más elegantes tenían un techo para evitar que la lluvia, la nieve o los escombros caídos desde arriba alcanzaran y dañaran al bebé. En la década de 1920, las jaulas para bebés se hicieron populares en Estados Unidos y en el extranjero. Alcanzaron su máxima popularidad en Londres en la década de 1930. La Segunda Guerra Mundial y los años de los bombardeos, cohetes y misiles alemanes acabaron con el uso de jaulas para bebés en Londres. Regresaron después de la guerra, pero no fueron tan populares como antes y las ventas disminuyeron gradualmente. El mundo y las actitudes hacia la seguridad habían cambiado. Había una creciente conciencia de los riesgos inmediatos de que las jaulas fallaran y de que los bebés se precipitaran hacia su perdición en la calle de abajo. También hubo problemas de salud a largo plazo. El aumento del tráfico de automóviles provocó un aumento de los gases de escape y otros contaminantes, lo que hizo que el aire de la ciudad no fuera fresco, dado que respirar aire fresco era la razón por la que existían las jaulas para bebés en primer lugar. Los artilugios perdieron su propósito principal. Venta de esposas. El divorcio no estaba permitido en Inglaterra hasta la ley de causas matrimoniales de 1857. Como no podían simplemente firmar algunos papeles y seguir su camino, la gente necesitaba encontrar otra salida. Como resultado, la venta de esposas se convirtió en una forma completamente legítima de salir de un matrimonio y continuó durante todo el siglo XIX, particularmente en las zonas rurales de Gran Bretaña. La venta de esposas podría ocurrir en público o en privado, pero las ventas públicas fueron todo un espectáculo. Por lo general, el esposo le ponía una especie de cuerda de plomo a su esposa no deseada, la llevaba a una plaza pública y pedía ofertas. Los registros sugieren que la esposa tenía poder de veto sobre la venta y a veces era en efectivo. Los precios variaron. Una esposa fue vendida en Selby en 1862 por una pinta de cerveza, mientras que otras parecen haber optado por una cantidad decente de efectivo. Las heces humanas se consideraban un bien valioso. Debido a la falta de una industria ganadera importante en el periodo Edo en Japón, se sufrió una falta de estiércol animal que podría usarse como fertilizante. Para compensar esto, los agricultores usaron heces humanas que ellos o recolectores profesionales recogían en la noche. En todo el país, los agricultores y terratenientes emprendedores instalaron baños y letrinas a lo largo de las carreteras. También se recogía la orina, aunque no era tan valiosa como las heces. Recolectar, vender y comprar heces era un asunto serio. Robarlas podría llevarte a la cárcel. Se establecieron gremios y asociaciones para regular la industria y fijar precios. Las peleas por los derechos de cobranza en un territorio determinado eran comunes, especialmente cuando se concedían monopolios especiales a algunas personas. Sorprendentemente, la industria de las heces humanas convirtió a Japón en uno de los lugares más limpios de su tiempo, a diferencia de las ciudades europeas donde las calles estaban realmente sucias. Las ciudades de Japón eran típicamente limpias y libres de brotes de epidemias relacionadas con la higiene. Pastillas anticometa. Nombrado en honor al astrónomo Edmund Halley, el cometa Halley solo pasa por la Tierra aproximadamente cada 76 años. Cuando hizo vibrar nuestro planeta en 1910, despertó mucho interés. Las ventas de telescopios se dispararon a medida que se acercaba el cometa. Cuando el cometa Halley se acercó a la Tierra el 6 de mayo de 1910, murió el rey Eduardo VII de Inglaterra. Los supersticiosos jadearon y se agarraron el cuello porque seguramente el cometa había traído la muerte a su rey. Unos meses antes, el astrónomo Camille Flammarion había teorizado que la cola de Halley transportaba gas cianógeno que se infiltraría en la atmósfera y mataría toda la vida del planeta. Desafortunadamente, The New York Times publicó un artículo sobre la teoría apocalíptica de Camille que alentó a algunos periódicos menos confiables a enloquecer con la historia. Entonces, además de los telescopios, la gente comenzó a saquear tiendas en busca de máscaras antigas. Naturalmente, los estafadores aprovecharon al máximo esta oportunidad y comenzaron a vender píldoras anticometa al público nervioso.
2 hombres de Texas fueron sorprendidos vendiendo pastillas de azúcar a precios ridículos. Además de la demanda masiva de estas píldoras anticometa, los que vendían máscaras de gas también estaban haciendo una pequeña fortuna cuando las máscaras comenzaron a agotarse. Cuando se evitó el supuesto desastre después de que el Halley pasara por la Tierra, la gente salió a bailar a la calle porque estaba muy aliviada de seguir con vida. Préstamos de esposas. Los antiguos árabes preislámicos tenían una extraña costumbre conocida como préstamo de esposas. Esta costumbre no fue simplemente para ganar influencia política o económica, sirvió como una forma temprana de eugenesia. Fue practicado principalmente por familias de bajo rango que querían descendencia más prestigiosa para ennoblecer su línea. Pero los maridos no prestan sus esposas a cualquiera. Solo a los hombres distinguidos que poseían atributos deseables se les permitía tener relaciones con la esposa de otro hombre. El objetivo, embarazarla. Los hijos nacidos de esta costumbre se consideraban hijos del marido, no del padre biológico. Sin embargo, para que el esposo pueda reclamar que el hijo nacido de la unión es suyo, debe abstenerse de tener relaciones durante el tiempo que su esposa vivió con el otro hombre. Si el esposo pudo contenerse durante ese tiempo, el niño era considerado suyo a los ojos de la comunidad. Fiestas de momias. Si bien la obsesión de Europa con la medicina de las momias disminuyó durante el siglo XIX, otras cosas igualmente macabras tomarían su lugar. Los victorianos se obsesionaron con las llamadas fiestas de desenvolver. El cuerpo momificado de un egipcio antiguo se mostraba ante una multitud de espectadores y luego se desenvolvía lentamente, revelando un rostro que había estado oculto al mundo durante milenios. Muchos lo encontraron extrañamente hermoso, otros deliciosamente horripilante. Inicialmente estas fiestas de desenvolvimiento solo se realizaban en casas privadas de la élite, pero gradualmente se abrieron camino en la sociedad. El hombre más infame en esta práctica fue Thomas Mummy Pettigrew, cirujano convertido en anticuario. La obsesión de Pettigrew por desenvolver fue incluso más lejos que la mayoría. Pettigrew se hizo tan popular que se convirtió en miembro fundador de la Sociedad Arqueológica Británica, pero la obsesión victoriana por desenvolver momias en fiestas, probablemente los victorianos, se aburrieron poco después de estas fiestas. Un extraño ritual. El escritor Heródoto tenía mucho que decir sobre los asirios. Si bien no hay ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones, escribió que en la antigua Siria no solo era legal sino obligatorio que todas las mujeres solteras en algún momento ejercieran esta profesión. Los asirios eran muy devotos del culto de Afrodita o Milita Ishtar, como la llamaban los asirios. Creían que para que una mujer pudiera recibir su gracia, debía de tener relaciones con un extraño en el templo de Afrodita. Todas las mujeres del imperio asirio, desde el miembro más alto de la sociedad hasta el más bajo, tenían que presentarse al menos una vez en su vida al templo de Afrodita para este rito sagrado. Una mujer que participaba tenía que llevar una corona de cordones en la cabeza para distinguirse de otras mujeres que no participaban. Luego se sentaba en los escalones del templo o en la parcela sagrada de Afrodita para esperar la atención de los clientes. Esta antigua práctica religiosa atrajo a una considerable multitud de hombres interesados. Una vez que un hombre encontraba a una mujer que le gustaba, le arrojaba dinero sobre el regazo y le decía: "Te exijo en nombre de Milita". Después de tener relaciones, la mujer era considerada santa a los ojos de la diosa y ya no podía ser forzada ni sobornada para tener relaciones. El historiador griego Heródoto notó el inconveniente de este ritual, señalando que las mujeres altas y rubias iban primero a casa, pero las poco agraciadas, por lo general, tenían que quedarse mucho más tiempo, a veces durante años.